Señor presidente, señorías, me resulta curioso que los distintos oradores procedentes del Parlamento andaluz hayan obviado que Vox también votó a favor de esta propuesta. Y no solamente eso, sino que los representantes de Vox en la comisión de esta casa varias veces hemos presentado iniciativas en este mismo sentido. Y no solamente eso, sino que gracias a Vox, gracias a su insistencia, hemos logrado un acuerdo histórico en la Comunidad de Madrid para la gratuidad de esta etapa no obligatoria, en cumplimiento siempre estricto de nuestro compromiso electoral. Quisiera, antes de proseguir, agradecer su presencia en el hemiciclo a los representantes de la Federación Nacional de Centros de Educación Infantil y destacar la formidable lucha que llevan a cabo defendiendo sus puestos de trabajo. Ellos representan esa España que no quiere vivir subsidiada, esa España que trabaja y que se gana la vida con honestidad y competencia profesional. Y además lo hacen defendiendo un oficio que se nos antoja más necesario que nunca, ahora que nuestra nación se encamina hacia un suicidio demográfico, con tasas de natalidad muy por debajo de la tasa de reposición y en un contexto económico en el que la mayoría de las familias que necesitan 2 sueldos para mantener el hogar se ven obligadas a llevar a sus hijos a guarderías o a jardines de infancia. En coherencia con lo que hemos defendido en la Comunidad de Madrid y en comisión y en el Parlamento andaluz, apoyaremos esta reforma planteada por este Parlamento porque entendemos que con la actual redacción de la LOMLOE, sumada al proyecto de creación de 65.000 plazas de educación infantil señalado en los presupuestos generales, se está planteando un proyecto imprudente e irracional. Un proyecto en el que, además, se da prioridad a las plazas de niños de 1 y 2 años, propiciando el cuarteamiento de la etapa y, lo que es peor, dejando a los padres de niños de menos de 1 año sin la posibilidad de asistir a escuelas infantiles. Porque las escuelas infantiles privadas no podrán subsistir solo con estos niños y cerrarán, como ya han cerrado casi 1000 de ellas. Y su cierre abocará a estas familias a tener verdaderos problemas si quieren trabajar y criar al mismo tiempo. Este proyecto es irracional porque estas escuelas infantiles disponen de 120.000 vacantes y poseen la infraestructura y el personal necesario para tal fin. Solo con las vacantes de este sector, en Andalucía y Valencia, la cifra alcanza las 65.000 vacantes. Y, desde luego, apoyaremos la creación de centros de educación infantil donde no exista alternativa, pero nos parece un sinsentido crear estas instituciones en lugares donde la oferta de esta enseñanza está suficientemente cubierta. Desde el Grupo Vox hemos preguntado al Ministerio por los fundamentos de la creación de estas nuevas plazas, por los estudios que se han hecho para justificarlas, por su ubicación, etcétera, sin obtener respuesta alguna. Es imprudente, por tanto, que el Ministerio, sin haber realizado un estudio previo, sin informar del monto total de las inversiones necesarias, sin considerar siquiera la posibilidad de aprovechar la red de escuelas infantiles ya existente, lance este proyecto. Un proyecto que, como hemos podido ver, parece inspirado en la demagogia de Unidas Podemos y aliados y sus eslóganes facilones: escuela pública gratuita de 0 a 3 años, confundiendo lo público y lo privado con la verdadera oposición que se da no entre lo público y lo privado, sino entre lo privado y lo estatal. Ustedes prefieren la escuela estatal y no nos extraña, porque lo que a Unidas Podemos le interesa es una institución educativa exclusivamente estatal porque tienen alergia a la libertad educativa. La razón es clara. Ustedes quieren imponer su credo irracional, sus mantras ideológicos, su concepción del mundo y de la cultura a todos desde la cuna a la tumba, como corresponde a un partido que desdeña el pluralismo social, que defiende tiranías en donde el pueblo malvive en la miseria y que desea una España sometida y subsidiada en donde los ciudadanos no pueden tener más plan vital que el vivir una vida degradada mientras las élites de esta izquierda disfrutan de sus mansiones, de su seguridad privada y de sus viajes turísticos. Los señores de la izquierda caviar, que pueden pagarse educación y sanidad privadas, no quieren que los hijos de los trabajadores españoles puedan recibir más educación que la diseñada por ellos, una enseñanza orientada al adoctrinamiento en su siniestra ideología.
Por eso quieren eliminar la escuela concertada y las escuelas infantiles. Un sistema doctrinal al que le interesa más la ideología de género, el cambio climático, los mal llamados derechos reproductivos, que no es más que un eufemismo del aborto libre, o el bienestar animal antes que el bienestar de las personas. Por eso aplauden a secuestradoras de niños y cuestionan las decisiones judiciales basadas en informes periciales. Por eso ignoran a las niñas prostituidas en Baleares o a los niños asesinados por sus madres. Todo lo que no cuadre con su funesta ideología es silenciado o atacado cuando ya resulte imposible ocultarlo. Les interesa más la destrucción de España, camuflada bajo el otro eufemismo ese de la España plurinacional, que los derechos de quienes hablan español en Cataluña. Por eso han callado ante el intolerable acoso sufrido por una criatura de 5 años y su familia en Canet, a manos de la jauría independentista. Señorías, pedimos que se apoye esta reforma y que se utilice la red de escuelas infantiles privadas mediante los correspondientes convenios. Otra excelente alternativa es la financiación de esta enseñanza por medio del cheque escolar. En un contexto de bajísima natalidad, de despoblamiento de muchas comarcas y provincias de la España interior y con una economía dañada que arroja la mayor tasa de paro juvenil de toda Europa, que impide a los jóvenes formar familias que garanticen la reproducción social de la existencia, en lugar de buscar soluciones, se alienta a los jóvenes a vivir de modo irresponsable, al carpe diem y a la ausencia total de trascendencia y a la imposibilidad de formar una familia. Desde Vox defenderemos siempre lo contrario, el cuidado de nuestros niños y de las instituciones que hacen posible la conciliación de la vida laboral y familiar. El Grupo Vox entiende que esta reforma salvará miles de puestos de trabajo. Pero esto no es suficiente. Hay que impulsar políticas de protección a la familia y promoción de la natalidad. Y para defender estos dos extremos, como en tantas otras cuestiones, solo queda Vox. Muchas gracias. Muchas gracias.